Vamos a saludar a Marcela Almirón, directora del Centro Grafológico del Sur, que estuvo por México y al fin la recuperamos. Yo pensé que se iba a quedar allá. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien. Ganas no me faltaron, no, para yo dije, ser sincera. ¿vuelve o no vuelve? Volví. Claro, digo, en un momento... Está lloviendo, me parece. Está lloviendo, sí. Está lloviendo. Yo dije gotitas, pero... No, ya son gotones ahora. Sí. Bueno, Marce, bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a estar hablando de la ira hoy, de las pasiones. De las pasiones que nos desbordan muchas veces. Pasiones que nos desbordan, sí. Una de ellas... La ira. La ira. Pero la ira vista desde la gestualidad, desde la grafología, desde la escritura, sí. Y cómo un poco determinar también esta pasión en la persona, ¿no? A través de esto, de los gestos y de la escritura. Bien, sí, justamente la idea es empezar a trabajar con estas pasiones, ¿no es cierto?, enfocadas desde distintos ángulos para poder ver justamente cómo podemos correlacionar todas esas disciplinas, ¿no? Bueno, hablamos de la ira como una emoción pura, ¿no? Una emoción básica, es una de las emociones más primitivas junto al miedo. Al hablar de ira tenemos que hablar de gente que realmente vive como en esta emocionalidad, ¿no? Y también es interesante empezar a separar algunos conceptos que a veces se confunden, ¿no? A veces los sentimientos con las emociones es como que es lo mismo y en realidad no es lo mismo. Cuando hablamos de sentimientos estamos hablando de la interpretación que nosotros hacemos justamente de estas emociones, por lo cual, bueno, ahí se pueden derivar en un montón de emociones secundarias, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, los celos, la envidia, todo este tipo de sentimientos que es una interpretación que nosotros vamos haciendo de lo que ocurre en el exterior. Pero bueno, enfocándonos un poco en lo que es la ira, ahí vamos a mostrarles a los televidentes varias imágenes. Por ejemplo, la que estamos viendo es una imagen que nos habla de lo que son las microexpresiones, ¿no es cierto?, del rostro, donde, claro, ¿cómo nos damos cuenta? Porque a veces ocurre que las personas manifiestan una emocionalidad y en realidad están teniendo otra. Como decimos siempre, el cuerpo no miente, por lo cual le tenemos que creer al cuerpo, porque bueno, nos está brindando la mayor cantidad de información posible. Y bueno, y vamos a ver justamente en los gestos cuáles son los que nos determinan que una persona está con ira. Si volvemos a la imagen anterior, sí, ahí podemos determinar justamente, vamos a ver todo lo que es el tema de las cejas, de qué manera la persona va a fruncir el ceño, nos va a hablar de que justamente está, digamos, con la ira a tope, sí, a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Siempre la ira se manifiesta en función de cómo estoy interpretando el exterior, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Claro. ¿Qué es lo que a mí me está realmente provocando esta ira? O sea, se despierta, generalmente sí, ya uno tiene esa pasión, ¿no? Como... La tenemos todos. Claro, sí, la tenemos todos. Absolutamente todos. Pero hay situaciones del entorno, claro, ¿no? Situaciones en donde yo interpreto, ¿sí?, donde uno, como un peligro. Claro, interpreta esa reacción del entorno y responde ante esa situación con ira. ¿Sí? ¿No? O sea, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando lo que ocurre en el exterior, ¿sí?, siempre lo considero más pequeño que yo. ¿En qué sentido? En que yo voy a poder afrontar la situación, lo que viene como emoción es la ira. Claro. Cuando es a la inversa, cuando yo, por ejemplo, interpreto el exterior como que no voy a tener con qué responder a eso que está ocurriendo, ¿no?, que podemos poner una generalidad, es cuando yo tengo miedo y puedo llegar a, digamos, a replegarme, ¿no? Entonces, es como que tenemos estas dos dualidades, ¿no?, en donde, bueno, si lo que ocurre en el exterior yo me siento como, digamos, con herramientas como para poder afrontar y lo siento a esa amenaza como más pequeña que yo, es cuando tengo ira. Si no, todo lo contrario, tengo miedo. Bien, ¿sí? Marce, vamos a ir a la imagen que nos pedías recién. Bueno. La imagen donde se describe claramente, ¿no?, cuáles son esos rasgos. Las microexpresiones faciales. Microexpresiones faciales, y hablando un poco de la gestualidad en este caso. Sí. De cómo podemos determinar, ¿no?, que la otra persona está enojada ante una situación, claro, de ira. Vamos a quedarnos acá, Mati. Ahí nos quedamos. Bueno, nos quedamos en y hay 5 puntos a tener en cuenta. 5 puntos a tener en cuenta. Bueno, el primero, fíjate que las arrugas en la frente se centran de manera vertical entre las cejas, ¿no? Es esto del ceño fruncido. Sí. Ceño fruncido, y empezamos a ver también el tema que las cejas van a bajar, van a estar contraídas, y la mirada siempre es dura, ¿no es cierto?
cierto? ¿Qué quiere decir que la mirada es dura? Vamos a tener las pupilas dilatadas y una mirada fija en esa persona, en ese objeto o en esto que nos genera la ira. Bien. Obviamente, todo esto va a ir acompañado también de una corporalidad. ¿Qué queremos decir con esto? No solo va a ser la cara, sino que también es muy probable que la persona cierre los puños, ¿sí? Es una de las maneras de administrar la ira, ¿no? Como, es una manera como de un autocontrol. Claro, es como un autocontrol, ¿no es cierto?, en donde la persona va a como a contenerse para el golpe, ¿no? Claro. Acá estamos hablando, o sea, una microexpresión facial de una persona en donde la ira ya tiene un punto, ¿no es cierto?, ya rayano con esto de un acto de violencia. Y fijémonos los labios, ¿no? O sea, podemos tener la boca abierta, los dientes presionados, ¿no es cierto? Todo esto me habla de esta ira contenida, ¿no? La persona está como al borde ya del colapso. Claro. Entonces, vamos a encontrar una postura erguida, una postura hacia adelante, todo lo que es la parte del rostro va a ser hacia adelante, los puños apretados, o sea, todo esto me habla de que la persona, ¿no es cierto?, va a confrontar, ¿no? Y puede ser que a golpe de puño también, ¿no? O sea, esto siempre, como bien decías, Marce, acompañado, ¿no?, con el cuerpo también. Sí, absolutamente. Cuerpo, ¿no? Esto absolutamente. Es solamente el rostro, que son 5 características, ¿no?, que nos determinan, que nos dan a entender que una persona está ante una situación así, ¿no? De ira. Tengamos en cuenta que las microexpresiones faciales son universales, o sea, no tiene que ver con razas, no tiene que ver con preparación académica, o sea, esto, seres ocurre humanos. En el ser humano, exactamente, claro. ¿Sí? O sea, la ira es una emoción que nos embarga a todos, por lo cual la forma en que nuestro rostro, vivamos donde vivamos, hagamos lo que hagamos, va a ser siempre esta, ¿sí? Esto está basado en lo que son los estudios del doctor Paul Ekman, que ha dedicado su vida a estudiar justamente los gestos y específicamente las microexpresiones faciales. Claro, ¿sí? Y digo, ¿no?, uno puede determinar con algunas de las características solamente que la otra persona está en una situación de ira y quizás esconde otras, otras muestras. Claro, te puedo dar un ejemplo claro. Cuando trabajamos con el eneagrama, ¿sí?, la ira es la pasión del eneatipo 1, ¿sí? El eneatipo 1, recordamos que era el orden, ¿no? Era esta persona estructurada, ¿no?, disciplinada, ordenada. Y una de las cosas que tiene justamente la esencia 1 es la ira, pero es la ira contenida, ¿sí? Entonces podemos llegar a ver en una persona con esta dinámica, con esta energía de estructura, ¿no es cierto?, orden y demás, la ira contenida. O sea que puedo llegar a ver todos esos gestos en su rostro, pero no lo va a manifestar verbalmente. ¿Por qué? Porque en la esencia 1, una de las cosas que pasa es que se considera imperfecto si denota esto que lo enoja. Claro. ¿Sí? Entonces es como que la ira va a estar contenida y es muy habitual de poder ver alguno de las microexpresiones faciales en el rostro de un uno enojado que no quiere desbordarse. ¿Sí? Porque bueno, por ahí lo que ocurre es que con otras esencias el desborde existe. Por ejemplo, en el 8 el desborde existe. Hay es mucho más común notarlo, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, lo exterioriza. En el caso de la esencia 1, no. Así que bueno, y con lo que es la escritura, una de las cosas interesantes es que, bueno, obviamente está relacionada con la actitud corporal que adquiere, por lo cual en la escritura vamos a tener siempre rasgos duros. ¿Qué quiere decir rasgos duros? Va a haber angulosidades. Por ejemplo, una de las cosas que podemos ver en la escritura desde la grafología, o sea, este gesto gráfico, son las barras de las letras T. ¿Sí? La barra de la T, o sea, cada letra tiene un significado, ¿sí? La T específicamente nos habla de la voluntad, es la letra que nos va a hablar justamente en su eje de todo lo que es la autoafirmación del sujeto, y el travesaño nos está contando cómo la persona acciona. Entonces, cuando por allí estamos enojados, podemos llegar a tener estos travesaños de las letras T, van a ser como acerados, ¿no? Terminan muy en punta, es como si fuese una aguja, en la parte final de izquierda a derecha. A veces no hay contención, o sea, son esas barras de las T largas, es como que la persona no se puede contener, ¿no? Pero siempre está esta dureza, ¿no es cierto?, que va a acompañar la postura corporal con toda esta emocionalidad que nos embarga. O sea, eso, Marce, se va a manifestar ante una situación de ira. Sí, refiero, totalmente. ¿No? Siempre ante una situación. Totalmente, sí. No, esto no quiere decir que siempre escriba de la misma manera. No. Esto estamos hablando, o sea, estamos dando un ejemplo. Claro. Obviamente no podemos leer un gesto aislado, siempre se lee todo el contexto. Por eso haces referencia también al
lenguaje corporal. Exactamente. Entonces, bueno, es como que yo tengo que ver la coherencia, ¿no es cierto? La coherencia de esta emocionalidad que el sujeto quizás no lo manifieste verbalmente, pero que sí está teniendo desde la corporalidad y desde, bueno, su escrito ni hablar, ¿no? Claro. Ahí vamos a poder ver muchísimas cosas, ¿no? Estos rasgos. Siempre hablamos de rasgos angulosos, ¿no? ¿Qué son los rasgos angulosos? Donde la anatomía de la letra me habla de que debería haber curva, bueno, puede presentarse un ángulo, ¿no? Acá hablamos de esta dureza gráfica que puede llegar a tener, que puede llegar a ser de manera temporal por un enojo, ¿no es cierto? Por esto, o puede tener otras características en caso que eso sea algo permanente en el sujeto. Incluso que sea ya clave de su personalidad. Totalmente, refiero, ¿no? Totalmente, sí. Es un rasgo de la personalidad. Después va a ser un rasgo de la personalidad, ¿no? Pero en este caso, a veces cuando estamos enojados y podemos observar nuestro escrito, podemos encontrar como lo que se llaman pequeños arpones, ¿no? Es un pequeño gesto que vamos a hacer al final, por ejemplo, de las letras T, o sea, todo donde haya la posibilidad de un eje, hacemos este pequeño arponcito, ¿no? Que nos habla de este enojo que estamos teniendo en el momento. Recién hacías referencia a cuál es el significado o qué representa la letra T. Sí, que es la voluntad. La voluntad, sí, ¿no? Exactamente. Nos habla justamente el travesaño en la posición en que está, si está, por ejemplo, demasiado bajo. Por ahí lo que te propongo para la próxima... Ya visualmente sí. O sea, básicamente ¿no? Hoy la idea es contar que, bueno, cómo la ira se manifiesta en la parte corporal, ¿no? Desde lo que son las microexpresiones faciales. Ese no me gustaría cruzarlo. No te gustaría cruzarlo. Estas imágenes son, o sea, donde ya la persona está al borde de colapsar, ¿no? O sea, no estamos hablando de una... Del 1 al 9. Sí. El 1 hacías referencia que quizás es a guardar, la ¿no? reprime. La reprime, sí, claro. La reprime. Y el resto no. No. Bueno, ¿hasta qué punto igual uno puede llegar a reprimir tanta ira, no? Recién en cuanto al cuerpo, los puños... Haciendo o algo, te das cuenta cuando está al borde ya de golpear al otro, ¿no? Claro. Cuando hay un enojo, porque lo primero que hace es esto, ¿no? Cerrar el puño y es como una manera de contener toda la violencia que está manifestándose, ¿no? Además de esto de ir hacia adelante, ¿no? Porque estamos en una posición de ataque o de combate. Claro. ¿Y qué tipo de características en cuanto a la personalidad tiene una persona así? Porque generalmente decíamos, es una pasión totalmente universal. Sí, totalmente. ¿no? O sea, la tenemos todos. Claro, la tenemos todos, pero ¿cuál es de todos las esencias que vimos, cuál es la más propensa a tener el 8? El 8, sí, el 8 tiene una ira que la va a manifestar, por eso siempre decimos que nunca va a tener úlcera ni ningún tipo de este tipo de patología. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, ante un enojo lo manifiesta, ¿no? Entonces el 8 es como el más explosivo, el más guerrero de todas las esencias. Las demás, la ira la administran, ¿no? Pero de una manera totalmente diferente. Algunos lo hacen como de una forma más expuesta y otras más oculta, pero digamos que tenemos el 1 como una referencia, que su pasión es la ira, pero la reprime para no verse imperfecto, ¿no? Porque una persona que se manifiesta de esta manera es como una persona realmente imperfecta para su mundo. Y el 8 no le importa nada, directamente va a estallar, va a gritar, va a decir todo lo que tenga que decir. Claro. Bueno, que en definitiva es necesario. Es necesario, el tema es cómo lo dice. Claro, cómo lo dice, ¿no? El tema no es no decirlo, sino de qué manera yo manifiesto mi ira. Y a veces también es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Cuánto tiempo estoy en la ira, no? Hay personas que están ante un evento que les ocurrió a la mañana 3 o 4 días enojados por lo mismo, claro, ¿no? O sea, resintiendo de manera permanente esta emocionalidad que aparte biológicamente nos destroza, nos hace mucho daño, muchísimo daño. Entonces el estar con ese tipo de pensamientos, ¿no? Reviviendo permanentemente una situación que me enojó. Por darte un ejemplo, hay personas que, no sé, alguien le cruzó el auto y ya automáticamente sale la ira. Y ahí siempre lo que decimos es, ¿el enojo es por eso? O sea, hay personas que están enojadas hace 30 años, ¿no? Y es como que ante cualquier evento, automáticamente la ira sale. Pero ¿cómo reconocen también, no? Bueno, ahí ya hay que hacer un trabajo de autoconocimiento, de desarrollo personal, ¿no? En donde, bueno, si decidimos tener calidad de vida. Porque es cierto que muy claro el ejemplo que haces, Marce, ¿no? Esto de decir, bueno, mucha gente ante cualquier pavada, ¿no? Se enoja. Se enoja
Y claro, muchas veces es un enojo que tiene reprimido hace muchísimo tiempo, un malestar, y ve el motivo de conflicto ante cualquier evento, ¿no? de la cotidianeidad. Entonces, ante cualquier situación explota y justifica que ese es el motivo por el cual está enojado, pero en realidad está enojado por otra cosa. Hace un rato hablaba con un cliente y justamente charlábamos, ¿no? de la complejidad que la sociedad está teniendo en esto de la poca tolerancia, ¿no? el enojo rápido, ante cualquier situación la persona estalla, y justamente a veces ese estallido tiene que ver no con la situación actual, sino es una situación antigua, y es una situación que no está pudiendo ni resolver ni detectar. Así que bueno, ahí es una invitación a un poco a esto de reconocer, de chequear en qué emocionalidad estoy, cuánto tiempo estoy en esta emocionalidad. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estoy enojado? ¿Cuánto tiempo estoy? Estás ante una emoción así, ¿no? Ante una... En realidad, Nacho, tengamos en cuenta que las emociones son efímeras, ¿sí? Duran nada, una milésima de segundo. O sea, durante un día atravesamos por infinidades de emocionalidades, ¿no? Siempre digo que si la tuviéramos que dibujar sería como un electrocardiograma. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy pegado mucho tiempo en esta emocionalidad, ya cuando empieza la enfermedad, ¿no? Y bueno, ahí ya hay un trabajo de pedir ayuda, de comenzar un trabajo terapéutico posiblemente. Es cierto, hay que darse cuenta, ¿no? Estar como en alerta también de lo que pasa. Registrar cómo me estoy sintiendo. Claro, tal cual. Bueno, más que interesante el tema de hoy, y más con el tema de la ira. Bueno, la semana que viene vamos a seguir hablando. Sí, ¿qué te parece? Podemos ver la tristeza la semana que viene. La tristeza vamos a hablar la semana que viene. Porque viste que por ahí uno, es cierto que también se enfrenta ante situaciones o conoce gente, ¿no? que está atravesando un momento así. Así que la semana que viene, otra de las pasiones, la tristeza. Marce, cursos, talleres, sabemos que estás recién llegada, pero Estoy recién llegada, pero bueno, los vamos a invitar, ya abrimos inscripciones para julio, para grafología. Perfecto. Así que bueno, invitamos a todos a conectarse con el Centro Grafológico del Sur, en Avenida San Juan 1151, donde estamos de 9 a 21. Perfecto. Marce, como siempre, un placer y bienvenida nuevamente. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes.